Creo, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Señor, amén. ¿Qué es lo que creemos, hermano? Sí, Señor. La palabra revelada. Amén. Eso es lo que estamos creyendo. Amén. La palabra revelada para la hora. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno. Amén. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y luego vamos a leer en Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 35. Amén. Amén. Primero leemos Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y luego leemos Mateo 24, versículo 35. Amén. Leemos la palabra honrando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Mateo 24, 35. Pero 35, 24, 35. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, el nombre redenitivo, Señor, que usted trajo, usted manifestó sobre la tierra. Señor, te damos las gracias, Señor, por esta escritura que estamos leyendo. En su nombre, Señor amado, en ese poderoso nombre, Señor, que usted prometió revelarnos, Señor, y que su pueblo está para recibirlo en esta última hora, Padre. Señor, en esta maravillosa hora te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, Padre. Señor, yo vengo bendiciendo las escrituras. Vengo bendiciendo cada palabra escrita aquí en esta Biblia, Señor. Vengo bendiciendo la lectura de la palabra en esta noche. Declaramos la presencia. Estamos confiando, Señor, que usted se hará manifiesto, Señor. Estamos confiando que usted, Señor amado, abrirá estas escrituras para elevarnos, para darnos mayor entendimiento, para darnos mayor seguridad, para impartirnos fe de roca en esta maravillosa noche, Señor. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana aquí presente, cada niño, Señor. Toma bajo mi control todo espíritu maligno, contrario a tu Espíritu Santo, Señor. Toma bajo mi control, Señor, en esta hora todo espíritu contrario. Oh, Señor, y sea el genuino Espíritu de Cristo, Señor, impartiendo, Señor amado, gracias, Padre Celestial, impartiendo, Señor Dios amado, fe perfecta, Señor, desde la gloria. Sea el genuino Espíritu de Cristo, abriéndonos, Señor amado, las Escrituras y colocando, Señor amado, nuestras almas, posicionándolas, Señor, elevándolas más y más, Padre, con esa fe sólida, Señor amado. Gracias, Señor, para la gloria de su santo nombre. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Que el Señor Jesucristo bendiga el esfuerzo de ustedes, hermanos, que han hecho por estar aquí en esta noche, sabiendo que siempre se requiere de un esfuerzo, se requiere de disposición para poder estar aquí reunidos escuchando la palabra. Muchos no hacen ese esfuerzo, no tienen esa disposición, pero ustedes han tenido la disposición, hermano, y Dios mira cada detalle. Entonces, ahora el objetivo que estamos aquí reunidos, dice el profeta que cada reunión, dice, no es simplemente para hablar de cosas, dice, casuales o por casualidad, dice el profeta. Dice que el profeta, hermano, que el propósito de estar reunido es para que el pueblo de Dios crezca. El objetivo de estar congregados es para que el pueblo de Dios crezca, para que sus almas reciban, dice, edificación y puedan madurar. Porque la única manera de madurar, dice el profeta, dice que, ¿cuál es la única manera? Dice que el grano puede madurar, es permaneciendo en la luz del sol, dice el profeta. La luz del sol, hermano, el sol representa a Cristo. Así que la única manera de uno madurar, el grano que tenemos nosotros, ¿cuál es nuestro grano? El alma. La única manera que el alma pueda madurar
el fruto, hermano, el germen de vida, el gen de vida, lo que Dios colocó en nosotros, en nuestra alma, es la palabra. Y la palabra es una semilla. Amén, amén. Es una semilla. Y la semilla tiene que madurar, dice, permaneciendo en la luz del sol, la semilla natural. Entonces nuestra alma tiene que permanecer, hermano, permanentemente en la luz del Hijo, Jesucristo. Precioso. En la luz del Hijo, el ángel fuerte. Amén, amén. Tiene que permanecer en esa luz para madurar. La semilla que Dios colocó por dentro de nosotros. ¿Ve? Entonces ese es el propósito, dice el profeta, de reunirnos. No les dice el profeta hablar así, dice algo que sea una casualidad. Oiga como dice el profeta, sabiendo dice que lo que decimos, dice el profeta, no debemos solo decirlo porque estamos reunidos para hablar por casualidad sobre algo. ¿Ves? Nada es casualidad, hermano. En este tiempo, hermano, Dios que está lidiando con su simiente, nada es casualidad. Todo Dios lo está moviendo de una manera perfecta en su economía de Él, en su mente de Él. Todo lo está moviendo perfecto, de una manera sencilla, humilde, pero Él se está moviendo. Amén, Amén, amén. Si no vigilamos esos detalles, nos pasará por alto y no le vamos a poner mucha importancia. Y muchos van a pensar que el fallar un culto no significa nada, pero significa mucho en la economía de Dios. Significa mucho. Entonces dice el profeta, sino que es algo que ayudará, ¿ves? Es algo que ayudará a estabilizar al pueblo. ¿Qué significa eso? Algo que ayudará a estabilizar el pueblo, o sea, que le va a dar posición, para posicionar al pueblo. Es algo que posicionará al pueblo a medida, hermano, que ellos están recibiendo la luz de la palabra siendo revelada. Dios no ha querido soltar, hermano, la palabra. Él es la palabra, pero Él no ha querido soltar, hermano, la revelación de su palabra. Todo el tiempo Él ha querido estarnos dando porciones de la palabra, porque Él sabe mejor que nadie que eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestras almas maduren en Cristo. Todo el tiempo Él nos está soltando porciones y porciones. Entonces el profeta dice, sino que es algo que ayudará a estabilizar al pueblo, porque vamos a pasar por aguas peligrosas. Oiga, vamos a pasar por aguas peligrosas. Necesitamos madurar primeramente, necesitamos crecer, necesitamos afirmarnos, hermano, en esta revelación. Amén, amén, amén. Necesitamos realmente estar, hermano, preparados, porque el profeta está diciendo que pasaremos por aguas peligrosas. Y dice, hermano, pasaremos por aguas peligrosas y traicioneras. Oiga, Aleluya. Amén. Santo tu nombre. ¿sabe que el profeta dijo esto, hermano? Faltando 3 meses para partir de esta tierra. Creo que así, 3 meses o 4 meses. Él predica esto el 22 de agosto de 1965. Agosto del 65, para diciembre del 65, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. 4 meses antes. Así que Él está hablando para un pueblo, hermano, que tendría que pasar por aguas peligrosas. Y dice el profeta, aguas peligrosas y traicioneras. ¿Qué serían aguas peligrosas? Es que no está hablando un profeta. Aguas peligrosas, hermano, ¿qué agua? Es palabra. Amén. La palabra es agua, o agua representa palabra, pero aquí está hablando de aguas peligrosas. Significa que vendría, hermano, una clase de simiente dentro del mismo pueblo, predicando una clase de mensaje muy parecido, más sin embargo no es la verdad. Más sin embargo, hermano, pareciera que está correcto, pero no está completamente correcto. Por eso el profeta le llama aguas peligrosas y traicioneras, dice el profeta. Amén, amén. Estoy leyendo el mensaje, hermano, Cristo es misterio de Dios revelado, en la página 5. Cualquiera lo puede leer ahí está. Amén, Sino amén. que algo es el que ayudará a estabilizar al pueblo, porque vamos a pasar por aguas peligrosas y traicioneras. He escuchado, hermano, algunas predicaciones acerca de los truenos, que pareciera que está correcto, pero si uno realmente lo mira minuciosamente y se pone a observar minuciosamente, eso no está correcto.
Lo saca de la revelación genuina de la hora. Estos predicadores están hablando de truenos, pero no miran el tercer pacto. Hablan de truenos, hablan, hermano, del séptimo sello, pero nos colocan simplemente bajo un segundo pacto, una edad pasada o una dispensación pasada. Eso es peligroso, porque Dios quiere que nosotros corramos todo el tiempo al son de la palabra, a medida que ella se está abriendo, y para esta hora es la plenitud. Amén. Es el abrir de la plenitud de la palabra. Tiene que apuntar a ese tercer pacto que está ahí escondido. Entonces, estaba allí un hermano del mensaje hablando de los truenos y diciendo, miren qué cosa más cerca a la cosa original. Estaba diciendo una cosa correcta, diciendo que 7 truenos no es lo mismo que 7 sellos. No está correcto. Y citó el mensaje: señores, esta es la señal del tiempo del fin. Dice él, 7 truenos, dice, están por fuera del libro. No son los 7 sellos. Son 2 cosas diferentes, eso es correcto. Eso es muy cierto. Pero luego dice, fíjense ustedes, dice, un hombre puede estar lleno de la revelación de los 7 truenos y aún no estar sellado con el Espíritu Santo. No tiene el sello. Eso no es cierto. ¿Cómo un hombre puede estar lleno con la revelación genuina de los 7 truenos y no tiene el sello del Espíritu Santo? Es un mensaje que el hermano Giovanni me lo mandó no hace mucho. Hasta ahora lo escuché detenidamente. Por eso que si pareciera que está correcto, pero de pronto tienen unos bajones, unas grandes lagunas. Entonces, a eso se refirió un profeta, que venían tiempos muy peligrosos. Recuerden, Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y ahora un profeta está diciendo aquí, el profeta del siglo XX, diciendo, porque pasaremos por aguas peligrosas. Sino que es algo que estos mensajes, esta predicación, estos servicios, de lo está hablando el profeta, dice que es algo que ayudará a estabilizar al pueblo, porque vamos a pasar por aguas peligrosas y traicioneras. Ya estamos navegando por ellas, dijo el profeta, faltando 4 meses para salir él de la tierra. Ya estamos navegando por ellas, cierto que ya estamos navegando por ellas. Es el tiempo, hermano, donde uno tiene que pelar muy bien el ojo. Y si vamos a meternos de verdad, amamos la palabra revelada, metámonos de verdad. Porque si solo nos metemos a media, eso no nos servirá de mucho. Tiene que meterse uno de lleno, estar completamente claro con todo el misterio de Dios. ¿Ven? Y Dios eso es lo que estaba haciendo, de diferentes ángulos, enseñándonos la palabra, de diferentes ángulos. Él dice aquí, hermano, el profeta, dice, hoy en día están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo y demás. Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene. Mire qué cosa, es tremendo esto. Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no puede traer esa palabra por palabra. Eso no lo puede hacer Satanás. Entonces allí uno tiene, hermano, la seguridad de parte del Espíritu. Cuando un mensaje no está palabra por palabra, vindicado con la revelación, no viene de Dios. Puede ser que el 50% esté bonito, puede ser que el 80% esté perfecto, pero tiene que ser colocado palabra por palabra. Solo el elegido, el verdadero elegido, podrá obtener eso. Amén, 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 Señor, poderoso Espíritu. Palabra por palabra. ¿Qué está diciendo? No fallarán en captar ni una sola. Eso me está diciendo. Este pueblo especial vivirá por una palabra especial, será colocada palabra por palabra. Ellos podrán verlo, palabra por palabra. Eso me está diciendo, palabra por palabra. Amén, 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 amén. Allí es donde él falló, en el huerto del Edén. Ese fue Satanás. Allí es donde él siempre ha fallado. Ahí es donde ellos han citado sobre falsos ungidos y ungidos. Ellos pueden ser ungidos con el Espíritu, hablar en lengua, danzar, gritar, predicar el Evangelio y todavía ser un diablo. Oiga. Predicar el Evangelio, aún predicar, hermano, de 7 truenos y aún ser un diablo,
Porque cuando fallan en captar y colocan mal la cosa, eso muestra que no es el genuino Espíritu Santo. El genuino Espíritu Santo no puede fallar. Él nunca ha fallado y menos fallará en esta hora que estamos, en esta hora especial. Amén, amén, Señor, así es, Señor. Dice, es el interior. Ahora recuerden, Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ninguno puede venir si no me fuere dado del Padre. Amén. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. O sea, es una verdadera escogencia de Dios, es una verdadera elección de Dios. Solamente lo que el Padre le dio al Hijo es lo que vendrá. Nada más podrá venir. Los demás, hermanos, hacen un esfuerzo en venir. Los demás hacen un esfuerzo en querer captarlo. Hacen un esfuerzo y allí donde se falla. Es un esfuerzo. Pero solamente lo que el Padre me ha dado vendrá, digo él. Así de sencillo. No se nos dificulta aceptar estas cosas. Ustedes pueden estar ungidos aquí afuera, oigan, en este espíritu y desear, oigan, y hacer todas estas otras cosas. Ungido aquí afuera, cuando dice aquí afuera, ¿es a dónde? Es en el espíritu. Es que el hermano Abraham tenía una pizarra. Él hizo un gráfico, hizo 3 círculos. Él hizo 3 círculos. Y él dice que el círculo de afuera, el más grande, representa el cuerpo. El círculo que está en medio representa el espíritu del hombre. Y el circulito por dentro, el más chiquito, representa el alma. Así es, Señor. Amén, amén. Somos tridimensionales nosotros. Cuerpo, espíritu y alma. Entonces él está hablando de eso. Y él dice, ustedes pueden estar ungidos aquí afuera, en el cuerpo, o en el alma, perdón, o en el espíritu. Aquí afuera, en este espíritu, dice él. Y desear, y hacer todas estas otras cosas. Desear, hermano, ver la palabra. Desear creer estos misterios. Muchos de ellos desean creerlos, que desean verlos, pero no los pueden ver. Pero, dice, pero cuando llegues a esto, a este poste de amarre, eso es el alma. A esta palabra, ustedes nunca se moverán de ahí. Eso se mantendrá firme y fiel a esa palabra, a más no poder. Aparte de eso, a pesar de lo que ustedes hagan, aparte de eso, o sea, la palabra arraigada en el alma, dice, aparte de lo que ustedes hagan, todavía están perdidos. Es delicado esto. Es delicado simplemente ser un amigo del mensaje, ser un simpatizante del mensaje. Es peligroso. O me meto de lleno a la revelación de verdad, o mejor lo dejo quieto porque no estoy en nada. Sí, amén. Pero su alma es su germen. Ese germen es la palabra. Ese germen es la palabra. A mí, dice, no me importa cuánto puedan ustedes predicar, cuán bien hacen esto y cuánto aman. Cuánto aman. Eso es una de las entradas al espíritu. Ustedes no pueden amar con su cuerpo. Ustedes aman con su espíritu. Esa es una de las entradas. Amén, amén, amén. Oigan esta declaración, hermano, del profeta. Y ustedes pueden amar y aún amar a Dios y todavía no estar correctos. Así es. Miren qué tremendo. Habría hombres que pueden amar, dice, y aún amar a Dios. Amar a Dios. Y aún, dice, no están correctos. ¿Por qué? Porque ellos lo están amando desde su espíritu. Ellos tienen la palabra y aman la palabra desde su espíritu. Pero se requiere, hermano, en el alma. Un hombre que tiene la palabra en el alma va a desesperar por esa palabra. Él no se va a cansar de escuchar la palabra. Él todo el tiempo quiere crecer más en revelación. Amén, amén. Él amará tener el compañerismo divino alrededor de la palabra. Porque esa palabra está en su alma. No lo puede dejar en paz. No se puede quedar tranquilo. No puede. Esa palabra tiene que estar en el alma. Claramente lo dice el profeta. En su espíritu usted puede amar. Amar, dice la palabra. Dios es la palabra. Usted puede amar a Dios, dice, aún está errado. Mire qué cosa. Así es, Señor. Qué profundo es. Sí, amén, amén. Grande eres tú, Señor. Ustedes pueden amar y aún amar a Dios y todavía no estar correctos. Qué tremendo.
Ustedes pueden echar fuera demonios y predicar, en fin, predicar y hacer estas cosas, todavía no estar correctos. Qué tremendo es. Eso, hermano, tiene que verse en la simiente predestinada. Si realmente está en el alma, eso se va a ver. Se va a ver perfectamente. Estamos leyendo una escritura aquí, en Mateo, ¿verdad? Que leímos, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Amén, amén. Así dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero su palabra, dice que no pasará. ¿Qué significa cielo y tierra pasarán? Todas las cosas que están entre el cielo y la tierra, todo el sistema hecho por el hombre, todo el pecado, toda la contaminación pasará. Pero dice él, pero mi palabra no pasará. Sí, pero hay algo que quiero que veamos aquí. El profeta aquí en este mensajito, en la página 25, dice, Jesús aquí en la tierra dijo que cielo y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Entendemos en primera instancia, ¿verdad? Lo que dice cielo y tierra pasarán. No es que literalmente el cielo y la tierra va a pasar. Sabemos que el cielo y la tierra literalmente no será destruido, sino lo que contiene el cielo y la tierra será destruido. Precioso, amén, amén, Señor. Pero entonces dice, Jesús aquí en la tierra, ¿cuándo lo dijo Jesús? Cuando estaba en carne. Jesús aquí en la tierra dijo que cielos y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Mucha gente toma esto sin entendimiento. Mucha gente, hermano, en las iglesias, mucha gente en el mensaje, toman esto sin entendimiento. Y ellos dicen, esta gente le está quitando a la Biblia. Ese grupito ahí le están quitando y le están poniendo a la Biblia. Pero dice que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Entonces, miren lo que el profeta explica aquí. Él dijo que cielo y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Amén, amén. Él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Esas son las palabras que el profeta dijo de las palabras del Señor Jesús. Dice el profeta, él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Pasar, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, significa que la palabra no queda sin cumplimiento. Correcto. Ella llega a cumplirse, toda ella tiene que llegar a cumplimiento. Literalmente el profeta dice, él dijo que toda escritura tiene que cumplirse. Amén. Amén. Dios escribió la Biblia solamente usando al profeta, porque esa es su manera de hacerlo. Dios usó a 40 hombres. 40 hombres para escribir su Biblia en un periodo de tiempo de 1600 años. Dice el profeta que él solamente usa al hombre, dice. Usó al profeta, usó a profetas, escribas. Y dice, así que ven, ella es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Dios solamente inspiró a estos hombres. Inspiró a estos hombres para que ellos escribieran. Y muchas veces ellos ni se conocían el uno con el otro. Fueron diferentes años, en diferentes tiempos. Y ninguna sola palabra se contradice una con la otra. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios inspirando a estos hombres para que escribieran la palabra. Y es perfecta. Entonces dice el profeta, Dios es una persona. Oye, esos detallitos. Dios es una persona. Dios puede hablar. Dios puede platicar. Dios puede escribir. Él puede escribir perfectamente. Él no tiene que hacerlo de esa manera. Dios escribió con su dedo, con su propio dedo majestuoso, los 10 mandamientos. Amén. Amén. Así que Dios podía escribir Él mismo. Él mismo pudo haber escrito la Biblia, si Él quería hacerlo. Pero
Él escogió escribirla a través de profetas. A través de profetas. Él escogió hacer eso. Él también tomó su dedo y escribió en las paredes de Babilonia. Y él escribió: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Y escribió con su propio dedo. En los días del hijo de Nabucodonosor o del nieto, ya conocemos la historia. En las paredes, aquella escritura que ellos no podían entender, el dedo de Dios le escribió. Amén, amén. O sea, hermano, el profeta está mostrando aquí que Dios él no necesitaba un hombre para que escribiera su Biblia. Él la podía escribir. Pero dice que el método de Dios le plació a Dios escoger a hombres, profetas, para él inspirarlo y que ellos escribieran su Biblia. Dice que un día él escribió con su propio dedo en la tierra, en la arena. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba frente a la mujer sorprendida en adulterio. Él estaba escribiendo, dice, en la tierra. En Babilonia él escribió en la pared el dedo de Dios. ¿Ves? Entonces dice, él tomó de sus propios dedos y escribió en la arena un día. Dice. Él habló, dice, él predicó, él profetizó. ¿Ves? Dice, él no necesitaba que un hombre escribiera, pero él le plació hacerlo así. Porque Dios todo el tiempo está usando al hombre, dice el profeta. Él siempre se manifiesta a través del hombre, él se revela a través del hombre. Ese es el método de Dios. Ahora vamos a entrar a algo aquí, hermano, que es la parte principal que quiero que captemos. Dice el profeta. Entonces, allá en Hechos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Y él dijo en este escrito que ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. También leímos esa escritura nosotros, la acabamos de leer, que era Mateo 5:17. ¿Verdad que la leímos ahorita? Sí. Mateo 5:17. Él está hablando de esa escritura y dice, él dijo que ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Eso es lo que confunde a la mente religiosa. Porque dice, ni una jota ni una tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Entonces, alguien lo toma sin entendimiento y dice, ¿ves? No pasará ni una jota hasta que todo se haya cumplido. Significa que no puede pasar, significa que prevalece, que está intacta. ¿Ves? Que no ha cambiado nada. Pero, dice él, ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Ahí mismo está la respuesta. Hasta que se haya cumplido. Sí, amén. O sea, una vez que se cumplió, pasó. Sí, pasó. Amén. Eso es lo que está diciendo, con un verdadero entendimiento. Eso es lo que está diciendo. Una vez que se cumplió, pasó. Amén, amén, Señor. Ahora, ¿de qué está hablando él? Meramente, ¿de qué está hablando? De la ley. Ese versículo, hermano, que citamos aquí en Mateo, lo vamos a repetir. En Mateo 5. Yo quiero que lo miremos esto con calma, porque es muy importante. En Mateo 5:17, Jesús dijo, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, amén. Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué significa? Pareciera que está diciendo, hasta que pasen todo, hasta que el cielo y la tierra pasen. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, mientras prevalezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Yo sé que la mente natural lo que piensa es, entonces la ley no ha pasado. Porque dice que hasta que pase el cielo y la tierra. Suena como que está diciendo hasta que pase todo, hasta que termine todo. Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que mientras haya cielo y tierra, dice, como dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, permanezcan, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De la ley, él está hablando de la ley.
La ley no pasará, ni una jota ni una tilde pasará ahí hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió todo? Antiguo Testamento. ¿Cuándo, hermano? El Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento, la ley se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Cristo llegó a la cruz. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Quién cumplía eso? Él. Él lo cumplió. Entonces él, hablando de esta escritura aquí, en este mensaje, él dice, ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Está repitiendo lo mismo. Hasta que se haya cumplido, ¿qué cosa? Dice, hasta que se haya cumplido. Y luego es manifestado. Oiga, cuando se cumple la ley, hasta que se haya cumplido, y luego es manifestado. La ley, hermano, toda la ley fue manifestada en carne humana. ¿Lo captan? Dice, y luego que se haya cumplido es manifestado. Jesús cumplió toda la ley. Eso muestra que toda la ley, todo el Antiguo Testamento estaba en carne humana, era Jesús, la palabra. Pero había cambiado de lugar. Ya no estaba en forma, hermano, de mandamientos, sino que era Cristo en carne humana. Entonces él dice, ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Está hablando de la ley. No pasará esa ley hasta que se haya cumplido. Y luego es manifestado Cristo, hermano. O sea, la ley se manifestó en Cristo. Amén. Él era la palabra. Toda la palabra. En carne humana. Oigan, la ley se manifestó en carne humana. Eso fue Jesús. Porque dice el profeta, hasta que se haya cumplido y luego es manifestado. No es solo que se cumplió y ya está. Se cumplió, pero fue porque se manifestó. Pero se manifestó ¿en qué? En carne humana. Ahí tenemos el cumplimiento del primer pacto. O el antiguo pacto. Se cumple en carne humana. Él lo está diciendo. Y luego dice, luego pasará. Porque es manifestado. Luego pasará y pasó. La ley pasó. ¿Por qué? Porque fue manifestado. ¿En quién? En Jesucristo. Señor. Porque fue manifestado. Dice, no puede pasar entonces. No puede pasar entonces, pero solo la palabra misma es hecha carne. Oiga, pero solo la palabra misma es hecha carne. ¿Cuál era la palabra en el Antiguo Testamento? La ley. Y la palabra misma fue hecha carne. Jesús. Cuando se hizo carne, se cumplió el Antiguo Testamento, se cumplió el Antiguo Pacto y se manifestó en carne humana. Ahí tenemos el Antiguo Pacto. Y dice el profeta, no puede pasar entonces, pero solo la palabra misma es hecha carne. Él dijo, ni una tilde. Y dice el profeta, jota significa palabra pequeña. Jota significa palabra pequeña. Y tilde significa marca pequeña. O sea, hermano, ni una marquita dentro de la ley pasaría hasta que se cumpliera y se manifestara en carne. La ley fue manifestada en carne. Y por eso una vez que fue manifestada, Él lo cumple en la cruz de Calvario. Consumado es, dijo Él. Sí, Señor. Amén. Él cumplió el primer pacto del Antiguo Testamento, fue consumado en Jesucristo, en la cruz de Calvario. Entonces dice, jota significa palabra pequeña y tilde significa marca pequeña. Ni siquiera una sola puntuación, una sola expresión, nada fallará alguna vez en la palabra de Dios. No puede fallar porque es Dios. Dios manifestado en una forma de carne humana. Porque es Dios mismo en forma de letra, Amén, amén. en forma de profeta, manifestado en carne. Sí, Señor, amén. Yo sé que lo leí muy rápido, porque miren lo que nos está soltando, que Jesús fue el cumplimiento de la ley y se manifestó esa palabra en carne. Amén. Luego dice, J significa palabra pequeña, tilde significa marca pequeña, y dice, ni siquiera una sola puntuación, una sola expresión, nada fallará alguna vez en la palabra de Dios. Nada fallará alguna vez. No puede fallar porque es Dios. Dios manifestado en una forma
de carne humana. Dios manifestado en una forma de carne humana. Toda la ley se manifestó en carne humana y abrió, ¿qué cosa? Cuando el Antiguo Testamento se cumple y se manifiesta a través de carne humana, Jesús, que se abrió un segundo pacto. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y dice aquí el profeta, cuando él dice, hermano, que ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido. Y luego es manifestado. Se cumplió y se manifestó. Luego pasará porque es manifestado. No puede pasar entonces, pero solo la palabra misma es hecha carne. Oiga, no puede pasar entonces, pero solo la palabra misma es hecha carne. ¿Cómo pasó el antiguo pacto? Perdón, el nuevo pacto. ¿Cómo, hermano, que hemos estado declarando que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento ha pasado? Y pasó. ¿Cómo? Tuvo que llegar a cumplimiento. Porque dice que la palabra misma se manifiesta hecha carne. ¿Cómo se manifestó todo el Nuevo Testamento? Esa palabra, todo el Nuevo Testamento, ¿quién era? Era la palabra. Y esa palabra se manifestó en carne. Amén, amén, amén. Cuando la palabra del Antiguo Testamento se manifestó en carne, ¿qué pasó con esa palabra? Pasó. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Cuando la palabra del Antiguo Testamento se manifestó en carne, ese era Jesús, pasó, concluyó, se consumó la ley. Ahora, cuando la palabra, el Nuevo Testamento, se manifiesta en carne nuevamente, cuando Él se manifiesta en carne es porque pasó, ya se cumplió y se manifestó. Sí, amén. Este Nuevo Testamento, hermano, ¿cuándo se cumple? Cuando la palabra se manifiesta en carne nuevamente. Amén, amén, amén. ¿Cuándo se cumplió el Nuevo Testamento? ¿Cuándo cesó? ¿Cuándo se consumó el Nuevo Testamento? Cuando el ángel fuerte, el Hijo del Hombre, descenderá en carne humana, dijo el profeta. El Hijo del Hombre descenderá en carne humana y la primera carne que toma la palabra es un profeta en escena. Cuando Él tomó carne humana, hermano, en un profeta, Él estaba marcando que el Nuevo Testamento se ha cumplido. Miren lo que sigue diciendo Él aquí. Dice, no puede fallar porque es Dios. Dios manifestado en una forma de carne humana. Dios manifestado en una forma de carne humana. Porque es Dios mismo en forma de letra, la palabra. En forma de profeta. Oiga, la palabra en forma de profeta. Dios estaba en un profeta. Ese profeta era Dios en carne. No era simplemente un profeta de Dios. Así lo tiene la gente el mensaje, como un profeta de Dios, un profeta que Dios lo mandó. Pero yo veo a Dios en carne. Y cuando Dios estaba en carne, era dándole cumplimiento al segundo pacto. Amén. Es fácil verlo, porque Él nos explica solo el primer pacto, para que el elegido siga la línea. Él nos explica detalladamente, clarísimo, el primer pacto. Cuando el primer pacto cesó, dice que se manifestó en carne, ese era Jesús. Cuando el segundo pacto entonces cesó, se manifestó en carne, era Dios en un profeta. Pero el profeta fue quitado de la escena, pero Él no se fue. Dios quedó sobre la tierra siempre en carne humana, el ángel fuerte. Dice, no puede fallar porque es Dios. Dios manifestado en carne, en una forma de carne humana, porque es Dios. Amén. Dios mismo en forma de letra, en forma de profeta, manifestado en carne. El profeta se fue, Dios lo quitó de la escena, pero Dios quedó en carne todavía. Nosotros somos el cumplimiento del segundo pacto para dar lugar al tercer pacto. Nosotros somos. Miren, era la palabra en carne en Jesús cumpliendo el primer pacto. Tenía que ser la palabra en carne en un profeta cumpliendo el segundo pacto. Y la palabra continúa hoy en carne introduciéndonos completamente a un tercer pacto que no puede ser cumplido, o sea, caducado. El tercer pacto es un pacto eterno. Fíjense, hermano, cómo el profeta o el Espíritu Santo del profeta nos explica esto aquí. Ustedes lo pueden leer con calma allá en su casa y lo van a captar. Si no lo captan aquí, lo van a captar allá. Como está de súper claro.
¿Cómo es que el Espíritu Santo nos explica que cuando la ley cesó, era porque se manifestó en carne humana? Eso es lo que nos está diciendo. Cuando la ley cesó, se cumplió y se manifestó, dice ahí el profeta. Cesó, se cumplió y se manifestó. ¿Cómo se manifestó? En carne. Y él mismo viene diciendo, en carne. ¿Cómo tenía que ser con el Nuevo Testamento? Se cumplía y se manifestaba en carne, de la misma manera. Siempre la misma ruta. Siempre la misma ruta. Entonces, no sé si ustedes lo pueden ver, pero sí les doy el libro y la página para que ustedes lo lean. Es la página 26. Cristo es revelado en su propia palabra. Página 26, los últimos párrafos de la página. Para que ustedes lo estudien. O sea, lo primero que miramos aquí es cuando dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lo primero que dice es que no pasará significa que no queda sin cumplirse. No quedará sin cumplimiento, eso significa. Y luego nos explica cómo es que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Y no pasó ni una jota ni una tilde hasta que todo ese Antiguo Testamento se cumplió en carne humana. Eso es lo que nos está diciendo. Y si fue así con el antiguo pacto, entonces nos está diciendo que lo mismo es con el siguiente pacto. Porque siempre la palabra se manifestará en carne humana y en profeta, dice. ¿Por qué no diría ese juego de palabras del profeta? Y en profeta. Dice, porque es Dios manifestado en forma de letra, en forma de profeta, manifestado en carne. Sí, sencillo. Luego dice, Dios habla y la interpreta. Él mismo luego se revela a quien Él quiere. Esto es correcto, eso es amén. Eso es así dice el Señor. Dios habla y la interpreta. Él mismo luego se revela a quien Él quiere. La esconde de todos los demás. Él no tiene que revelársela a nadie a menos que Él quiera. Amén. No tenemos ningún problema con eso. Él la esconde de los demás y Él la revela al que Él quiere. Señor, amén. Eso es todo. Pero aquí, hermanos, está el gran... O sea, ya hemos visto lo que es el tercer pacto. Pero aquí tengo una confirmación mayor, más profunda. ¿Cómo es que el primer pacto cesó y se manifestó en carne? Y Él sigue hablando que la palabra siempre se manifiesta en carne. Se cumple y se manifiesta en carne. ¿Ves? Cuando el segundo pacto se cumplió, se manifestó en carne. Era el ángel fuerte, el Hijo del Hombre descendiendo en carne humana. Así dijo el profeta. Ahí lo tenemos. Entonces, los profetas no siempre, los profetas del Antiguo Testamento, no siempre entendieron lo que estaban escribiendo, del Antiguo y Nuevo Testamento. Los profetas no siempre entendieron lo que estaban escribiendo o lo que estaban diciendo, o de ninguna manera lo hubieran dicho. Sí, amén. Si lo pudieran haber entendido, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. Cuando el Espíritu Santo lo inspira a uno se mueve. Amén. Amén. Miren ahora lo que está diciendo el profeta. Cuando el Espíritu Santo lo inspira a uno, dice el profeta, uno se mueve. Estos hombres del Antiguo y Nuevo Testamento, ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos quizás no entendieron lo que estaban diciendo, pero ellos se movieron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora viene el profeta y dice, cuando el Espíritu Santo lo inspira a uno se mueve. Y es cierto, hermano, no es nada más que la verdad. Nosotros no podemos movernos, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Y es por eso que mucha gente se queda como confundido, porque uno se está moviendo bajo inspiración del Espíritu. El que tiene la inspiración lo mira clarito, pero la inspiración sale también desde el púlpito para la congregación. La congregación debería de ser inspirada en estas cosas y verlo claritamente. Pero estos profetas eran osados. ¿Por qué? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos por eso llegaron a ser osados.
Miren qué tremendo. Llegaron a ser osados porque fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron la infalible palabra de Dios. Amén, amén. Por inspiración. Entonces, ¿cómo es que uno va a entender el programa para la hora? Tiene que ser por inspiración del Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. Uno puede ver montones de gente o montonera de gente afanados. Pero tiene que ser por inspiración del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Si no, simplemente, hermanos, van a enredar todo el asunto. Como lo tienen hoy. Dice, hubo muchos que trataron de imitar a esos profetas, como sacerdotes o demás. ¿Y qué hicieron? Simplemente fallaron. Eso es todo. No podían hacerlo. Porque tiene que ser por inspiración del Espíritu Santo. Porque Dios había escogido al hombre para la edad. Oigan este otro detalle, hermano. Porque Dios había escogido al hombre para la edad. Y escogido el mensaje. Dios escogió al hombre para la edad y escogió el mensaje para la edad. Y aún la naturaleza del hombre, de ese hombre, y que iba a ser acogido en esa edad, lo que podía él comunicar, cómo él podía hacerlo, con la naturaleza de ese cierto hombre, él podía cegar los ojos de otros. Amén. Amén, amén. Qué cosa más tremenda la que está diciendo aquí el Espíritu Señor, Santo. amén, amén, amén. Dice que Dios escoge al hombre, escoge el mensaje para la edad. Y vamos a llegar aquí al final donde dice que también escoge lo que van a creer a través de ese hombre. Oiga, todo lo planeó Dios de antemano. Amén, Todo amén. lo preparó Dios de antemano. Todo. Dice que aún escogió la naturaleza del hombre por el medio del cual él se iba a manifestar. Mire qué cosa. Digno de toda alabanza. Dice, porque Dios había escogido al hombre para la edad. O sea, dice que muchos sacerdotes y otros quisieron imitar a estos profetas y fallaron, dice. Fallaron, ¿por qué? Dice, porque Dios había escogido al hombre. Es al que Dios escoge. Es a lo que Dios escoge. Amén, amén, amén. No es porque les guste y se mira bonito y entonces les gusta. Pero tuvimos que haber sido escogidos por Dios para ver la clase de mensaje que Él también escogió para esta clase de edad en la que estamos. Porque Dios había escogido al hombre para la edad. Y si nosotros estamos viendo semejantes profundidades de la revelación del mensaje de la hora, tiene que ser porque Dios nos escogió. Amén. Nosotros no pudimos escogernos para ver estas cosas. Así es. Es porque Él nos escogió y lo podemos ver clarito. Porque Dios había escogido al hombre para la edad. Y escogió el mensaje. Escogió el mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué clase de mensaje nos escogió Él a nosotros en esta edad? Santo de Dios. Dice, y aún la naturaleza del hombre. También escogió la naturaleza del hombre. Amén, amén, amén. Todo lo escogió Él, todo lo programó Él, todo. Escogió aún la naturaleza del hombre. Y que iba a ser, dice, acogido en esa edad. Lo que podía Él comunicar, cómo Él podía hacerlo. Con la naturaleza de ese cierto hombre. Él podía cegar los ojos de otros. Aleluya. Mire lo que hace el mensaje revelado. Ciega los ojos de otros. Las palabras que ese hombre diría. La manera en que él actuaría. Todo eso lo preplaneó Dios. La manera en que él actuaría. Dice, cegaría a otros. Y abriría los ojos de otros. ¿Sí? Ese hombre que Dios escogió, la naturaleza de ese hombre que Dios escogió, la manera de ese hombre que Dios le escogió, dice que abriría los ojos de muchos y cegaría los ojos de otros. Así, amén, amén. Así es, Señor, correcto. Las palabras que ese hombre diría, la manera en que él actuaría, cegaría a otros y abriría los ojos de otros. Él vestía, oiga, Dios vestía al hombre en el tipo de ropa que él era. Oiga, ¿de qué clase de vestimenta estará hablando? Él vestía al hombre
en el tipo de ropa que él era. El ropaje que él era. Dice, la naturaleza, la ambición y todo exactamente de la manera que él tenía que ser. Todo eso lo escogió Dios. Todo. Porque Él lo sabe todo. Entonces dice, Él vestía al hombre en el tipo de ropa que Él era. La naturaleza, la ambición y todo exactamente de la manera que Él tenía que ser. Perfectamente. Escogido para esa cierta gente. Oiga, escogió a ese hombre, dice, escogido, perfectamente escogido para esa cierta gente que Él llamaría para esa cierta edad. Él escogió a William Branham. Él escogió un profeta. Miró la naturaleza del profeta, escogió la naturaleza, escogió, hermano, la forma de que él hablaría. Todo lo escogió él. Y dice que escogió también a la gente que creería a través de ese profeta. Escogió el mensaje, la clase de mensaje. Dice, perfectamente escogido para esa cierta gente que él llamaría para esa cierta edad. Pero ahora el punto es que ahora el profeta no está sobre la tierra. Ese es el punto. Él viene hablando de profetas. Dice que él escogió a ese hombre, él escogió la naturaleza de ese hombre, él escogió la forma que ese hombre iba a hablar, le escogió Dios. Le escogió el mensaje que ese hombre iba a dar para esa edad. Y dice que escogió también la gente que iba a recibir el mensaje por medio de ese hombre. Perfectamente escogido para esa cierta gente. Se fijan que el hombre fue escogido para una cierta gente. No para todo el mundo, para una cierta gente. Dice que él llamaría para esa cierta edad. Quiere decir, hermano, que él escogió a ministros. Fíjense, porque el profeta ya no está sobre la tierra. Ya no está sobre la tierra el profeta. Él escogió, hermano, ciertos ministros sobre la tierra. Miró la naturaleza del ministro, miró la manera que iba a hablar ese ministro. Y también escogió a la gente que iba a creer la revelación a través de ese ministro. Correcto, amén, amén. Eso me está diciendo el profeta. Amén, amén, amén. No hay forma donde perderlo. ¿Ve? Él nos miró de antemano y nos escogió. Escogió la naturaleza de cada uno de nosotros. Escogió, hermano, las cualidades de nosotros. Escogió, dice, la forma que íbamos a hablar. Él escogió, dice, la ambición, dice. Miró la ambición de ese hombre. ¿Cuál sería la ambición? ¿Qué pesa más? ¿Cuál es la mayor ambición de este hombre? Si es las cosas del mundo o es la palabra revelada. Él miró cuál es la ambición. Es por eso que nadie puede imitar este mensaje revelado. No puede haber imitadores. Porque los que se lancen a imitar van a ser detectados, hermano, de largo. Sí, Señor, amén. Por la simiente predestinada. Amén. Mire qué precioso. Él escogió al hombre y escogió la gente que iba a creer a través del mensaje de ese hombre. Amén, amén. Mire qué cosa. Así que ustedes fueron escogidos por Dios desde antes para recibir el mensaje que hoy están escuchando. Amén. Él preparó nuestra naturaleza, escogió nuestra naturaleza. En otra edad quizás nosotros no hubiéramos calificado. En otra edad quizás no hubiéramos calificado. Él escogió nuestra naturaleza para ponerla en esta edad. Amén, amén, amén. Esta es una edad especial. En otra edad quizás no hubiéramos nosotros calificado. Entonces así que él miró, no, estos son apartados para esta última edad. Su naturaleza, hizo un escaneo en cada uno de nosotros, hermano, espiritualmente. Nos escaneó espiritualmente. Dice, este es perfecto para esta edad. Esta hermana es perfecta para esta edad. Y así nos apartó a todos para esta edad. No podemos fallar en captar entonces el misterio para la hora. No podemos. Así de sencillo. Entonces ya para terminar, y él dice, esta es la edad de los misterios abiertos. Mientras otros se pararían, oigan, esta gente, estamos hablando de la gente que él preparó de antemano para esta edad. Y dice el profeta, mientras otros se pararían y lo mirarían a él y dirían, pues yo no puedo ver eso, yo no puedo verlo. Dice el profeta, ellos fueron cegados. Aleluya. Así de sencillo, ni más ni menos. Sí, Señor, amén. Otros se pararían y dirían, yo no puedo ver eso, yo no veo que eso sea así. Dice el profeta, ellos fueron cegados por la clase de hombre que Dios escogió para la edad, por la clase de mensaje que Dios escogió para la edad,
por la clase de creyentes que iban a creer en este mensaje, en esta edad. Y los demás iban a decirse, yo no puedo ver eso. Dice el poeta, ellos fueron cegados. Aleluya, amén, amén. Así de sencillo. Sí, Señor, así es. Así, hermano, no despertaría esto en nosotros, ese gran amor hacia la palabra, un amor genuino. Amén, Saber de Señor, que nosotros amén. realmente fuimos escogidos por Él. Cuando pensábamos que no calificábamos para nada, nos estamos dando cuenta, ahora estamos conociéndonos como fuimos conocidos. Hoy estamos conociéndonos como Él nos conoció desde antes. Señor, amén. Escogió nuestra naturaleza para poder recibir este mensaje. Nosotros, Él sabía que nosotros no podíamos recibir un mensaje religioso. Él sabía que nosotros no podíamos, nos podían engañar por un tiempo, pero Él sabía que iba a llegar el tiempo que nosotros íbamos a desechar toda clase de enseñanza religiosa y recibir el mensaje que nos corresponde para la hora. Él lo sabía. Mire qué cosa. Entonces, ¿cómo, hermano, no le vamos a amar a Él sabiendo que Él nos amó primero y nos colocó en la edad exacta que Él miró que era adecuada para nosotros, con un mensaje que era adecuado para nosotros? Mire qué perfecto es Él. Todo eso lo hizo Él de antemano. Entonces, no somos cualquier cosa. No pensemos que somos cualquier cosa. No andemos caminando allí con miedo. No tengamos temor de nada. Él tiene el completo cuidado de usted y de mí. Amén, amén, amén. Completo cuidado. Poderoso Espíritu Santo. Él escogió todo de nosotros. Él sabe todo de nosotros. Él sabe, hermano, toda la naturaleza nuestra. Él la conoce perfectamente. Él mismo la escogió. ¿Cómo no va a decir? Él mismo la escogió. Miró toda la naturaleza nuestra de antemano y dice, este es para esta edad. Entonces no hay donde fallar, hermano, en amarle a Él y vivir por medio de Él. Y más cuando vemos que ese día se acerca, dijo Pablo. Nosotros podemos repetir las palabras de Pablo y de todo el Nuevo Testamento, pero con más altura. ¿Cómo no le amaremos a Él? ¿Cómo no le amamos a Él? ¿Cómo no lo vamos a reunir? ¿Cómo no vamos a amar su palabra? Y más cuando ve que aquel día se acerca, dijo Pablo. Así es, Señor. Y ahora lo decimos nosotros, cuando miramos que aquel día está a la mano. ¿Cuál día? El día que nos sacará de esta tierra. ¿Cómo no vamos a estar nosotros ante el sol, nuestro sol? Dice que el grano tiene que permanecer ante el sol, ante la luz del sol para madurar. Y si no permanece ante la luz del sol, no madura, se pudre ese grano y no se reproduce. Se deshace. Pero si permanecemos ante la luz del sol, el sol del Hijo, dice el profeta. Sol significa hijo en inglés. El sol natural representa a Cristo. Y nosotros queremos permanecer ante la luz de nuestro sol, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, o el ángel fuerte que descendió en carne humana. Entonces, allí lo tenemos, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Bendito el Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor Dios amado. Nunca tendremos, Señor amado, oh Dios, cómo compensar, ni siquiera si lo intentáramos, Señor, ese gran amor, Señor, porque usted nos amó desde antes de la fundación del mundo, Padre. Infinitas gracias, Señor, le damos por estas pocas palabras que nos ha permitido en esta noche. Sabiendo que usted, Señor, es la luz del sol, Señor, que nos está madurando, Padre, madurando el grano que usted puso, Señor, nuestra alma, Padre celestial. Ese grano, Señor amado, que está madurando, es la palabra que se nos está abriendo, porque usted la está abriendo, Señor. Porque usted eligió este mensaje para esta edad, Padre. Porque usted eligió, Señor amado, al hombre, Padre, para que recibiera el mensaje. Usted eligió el pueblo para que recibiera también el mensaje. Usted lo eligió todo, Padre celestial. Y es por eso que podemos ver estas cosas con detalle. Es por eso que no podemos dejar pasar ni una sola palabra, Señor. El enemigo, Satanás, puede imitar cualquier clase de don, dijo el profeta. Pero él no puede colocar palabra por palabra, Señor Dios de la gloria. Eso es algo que él no puede, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Pero la simiente elegida sí puede, Señor. La simiente predestinada sí podemos, Padre celestial. Porque no somos nosotros, Señor, sino el ángel fuerte
que descendió allá en el 63 en carne humana, Señor. Oh Dios, cada vez que la palabra se manifiesta en carne humana es porque ha llegado el cumplimiento, Señor Dios amado. Es porque se ha cumplido, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, cuando la primera vez la palabra, Señor amado, la palabra completa de la plenitud de la deidad fue manifestada en carne humana, era el cumplimiento del antiguo pacto, Padre. Y ahora que la palabra se ha manifestado una vez más en carne humana, Señor, es porque ya el cumplimiento del segundo pacto, Padre. Y hemos entrado en un tercer pacto eterno, Padre. Qué glorioso, Señor Dios de la gloria. No importa cuánto razone la mente natural, Padre. Esta es la palabra revelada, Señor. Es el Señor amado, es su gran amor eterno para con nosotros, Señor. En que nos dice que estamos seguros, Padre Celestial. Que podemos caminar confiadamente, Señor. Que podemos caminar tranquilamente, Señor. Sabiendo que estamos, Señor amado, en el programa. Sabiendo que usted nos eligió de antemano para ver estas cosas, Señor. Oh, Padre, que nuestras almas se están alimentando, Señor, en cada servicio, Señor. Nuestras almas están permaneciendo ante el sol, Señor amado, del Hijo, Padre Celestial. Ante la luz del Hijo, Señor. Esta preciosa hora, Padre Celestial, que usted nos ha concedido de palabras reveladas, Señor. Te damos gracias. Te damos honra y gloria, Señor. Eres nuestro Padre Celestial, Señor. Eres nuestro esposo, Señor. Eres la palabra manifestada. Nuestro marido es la palabra manifestada, Señor. La palabra revelada para la hora. Esto nos está colocando, esto nos está posicionando, Padre. Oh, Señor, tal y como su profeta lo dijo, estas reuniones son para eso, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre Celestial. Honra y gloria, Señor. En el maravilloso nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente, nuestro hermano Giovanni con nosotros. Dios bendiga su palabra, hermano. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, porque Él conoce nuestra naturaleza desde antes de la formación del mundo. Amén, amén. Cantemos este canto para ser despedido. Qué maravilla es tener una familia. Amén. Amén. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia amada, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia amada. Una familia sin igual, una familia sin igual, una familia sin igual. Dios les bendiga, hermano. Estamos a invitándole para el día viernes, día de culto en la casa de nuestra hermana Victoria. Amén. Dios lo bendiga, hermano.